Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube una semana más. Soy Víctor Galán y esto es El Estado del Mercado. Después de una semana de descanso y durante los próximos 20 minutos vamos a ver las principales actividades económicas en el mundo de la inversión, de las finanzas. Vamos a ver las principales noticias, así como los datos macro más importantes, y he reservado para el final un apartado de sectores y acciones que seguro os resultan muy interesantes. Antes de comenzar el vídeo, me gustaría deciros que me podéis encontrar mi trabajo en redes sociales como @VictorG_bolsa en Twitter. Me podéis también buscar en mis dos proyectos personales. Uno de ellos es victorgalanbolsa.com, donde realizo un curso de inversión, de trading para los mercados financieros del siglo XXI, donde desglosamos los mejores indicadores, la amplitud de mercado, todo el market timing, que hoy trataremos también un poquito al comienzo del vídeo. Hablaremos sobre análisis fundamental, técnico, gestión de capital y psicología. La verdad que los alumnos podéis ver las opiniones en la web y están muy satisfechos. Os animo en este segundo año que hemos empezado a que toméis participación en él. En el segundo proyecto personal soy cofundador junto a Víctor Michans y Joseba Mortalena de la página de información económica y trading planetabolsa.com, donde mantenemos una suscripción para los alumnos y realizar varios seminarios a la semana, un par de seminarios a la semana de 1 hora cada uno. Llevamos una serie de estrategias, así como carteras algorítmicas disponibles para ver en la web. Todo esto y mucho más, además de un grupo de Telegram, un curso también de bolsa, podéis consultarlo en planetabolsa.com. Os dejo aquí las webs, las direcciones, y ahora sí vamos a empezar con el vídeo acerca del mercado. Primero comentar que seguimos en guerra entre Rusia y Ucrania. De momento no cesan las hostilidades y seguimos con problemas humanitarios, con problemas y sanciones económicas que obviamente van a repercutir tanto al gobierno de Rusia, de Putin, como a nosotros, los vecinos europeos. Desde luego una situación desagradable que esperamos se resuelva lo antes posible. Eso sí, en el terreno económico, si venís viendo este canal de YouTube, al que os animo a suscribiros, podéis ver cómo ya veníamos hace meses hablando del tapering americano, de la reducción del balance y de los repos inversos que se estaban tomando medidas para sacar dinero del sistema. Y obviamente la guerra ha acrecentado todos estos problemas que hemos visto en bolsa a partir de 2021. Si vemos el primer gráfico de Cross Border Capital y volvemos a actualizar la liquidez global en el mundo, podemos ver cómo actualmente estamos en un ciclo en el que le toca bajar prácticamente. Ha descendido en otros años, en otros momentos. Es verdad que no estábamos tan arriba prácticamente desde 2009 y factores como el de Rusia o países como China han visto reducir mucho sus balances en los bancos centrales, protegiendo sus monedas, y ahora vemos cómo la reducción también está afectando a Europa y Estados Unidos con caídas en bolsa. Estas caídas espero y supongo que, según los datos de amplitud que ahora revisaremos, serán en el medio plazo y habrá que, en todo caso, ir revisándolas. En el segundo gráfico de hoy vemos el Fear and Greed, un indicador de sentimiento prácticamente que se utiliza como sentimiento contrario. ¿Por qué? Porque, como vemos, cuando hay un miedo extremo, como es el caso actual, en el que el indicador está en torno a los 13, 14, 20, 12, 10, podemos anticipar que la mayoría de inversores tienen mucho pánico y son reacios a comprar. La mayoría quiere vender y por eso normalmente habrá rebotes en el mercado, porque los inversores más inteligentes, las manos fuertes, los profesionales, intentarán coger estos rebotes para hacer dinero en el medio-corto plazo. Es verdad que cuando el indicador precisamente llega a codicia extrema a niveles de 100, tenemos que ser mucho más cautos, porque obviamente ahí todo el mundo existe una euforia desatada en la que lo más probable es que se estén dando casos de distribución en este tipo de inversores profesionales. Como veis en la gráfica de abajo, es verdad que nunca hemos probado en un mercado bajista el Fear and Greed porque solo hay datos desde 2018, pero es interesante ver cómo en estos niveles suele haber rebotes en el muy medio corto plazo. Fijaros en el siguiente gráfico cómo también marcamos
los ciclos de compresión del balance de la Fed. Fijaros cómo esto ocurrió en 1994, también en 2018 y 2015, el gráfico de Fidelity, como podéis ver en la imagen, y el gráfico actualmente en negro resaltado de 2021. Como podemos ver y luego detallaremos, estamos en un momento de contracción en la que las bolsas han caído. Probablemente haya ya indicios para en el medio o muy corto plazo buscar rebotes, veremos hasta dónde. Aquí en teoría nos vuelve a marcar zonas relativamente desde las que veníamos, volveremos a subir fuerte y rápido, probablemente, aunque la amplitud de muy largo plazo todavía tiene que mejorar muchísimo. Fijaros que incluso en 2018 la caída fue aún mayor y desde ahí nos vamos a mover en un zigzag, como luego comentaremos. Por eso 2022 va a ser un año complejo en bolsa. Echándole un vistazo al VIX, muy positivo que se haya frenado, como vemos, en las últimas mediciones cercanas a 38,94, 37,79, ha vuelto a intentar testear esa zona y no lo ha conseguido, lo cual en el muy corto plazo es una señal muy positiva. Tenemos algo negativo en el VIX, que es la caída que le esperaría hasta solamente los 25,56, porque a priori eso va a ser un soporte claro, ya que la media de 50 sesiones está ascendiendo. Veremos si los 25,56, ahora mismo estamos casi en 29,30, son una zona en la que el VIX todavía sigue cayendo más o a partir de ahí vuelve a haber rebotes de pánico, y estaremos muy atentos a cómo fluye el indicador. Abajo podemos ver el estocástico y su desviación estándar, como de momento no dan señales relativamente peligrosas. Eso sí, el estocástico ya, como veis, perdiendo 50 descuenta que nos iremos a zonas de nuevo de mínimos de 20 o incluso de 10. Como sabéis, el VIX es un indicador sobre el S&P 500 acerca de la volatilidad, ¿no? Es la volatilidad precisamente del S&P 500 a 2 vencimientos. Cuando el VIX sube, significa que hay mucho pánico en los mercados. Cuando el VIX cae, hay mucha complacencia y los mercados suelen ir al alza. Hace un minuto o dos os he dicho que lo más probable es que veamos rebotes en el corto plazo. Viendo el siguiente gráfico, es básicamente en lo que me sustento. Como veis, son los indicadores de McClellan y podéis observar cómo en agosto, septiembre y octubre pues del año pasado teníamos al indicador haciendo una barra para arriba con los puntos que perdía de cero justo abajo, mientras que el precio, como veis en la pantalla, en esa época hacía mínimos decrecientes. Lo que ocurrió es ese tipo de situaciones se llaman divergencias alcistas y al final dan subidas en el mercado, como indico en la línea fucsia de entre octubre y noviembre del año pasado, que es exactamente lo que tenemos actualmente ahora otra vez. Divergencias alcistas en las que el precio cada vez cae más abajo en el NYSE, las 3.300 acciones de Estados Unidos. Tratamos muchísimo de ello en seminarios de Planeta Bolsa, como en mi curso, por si queréis ampliar conocimiento, y también acerca del oscilador McClellan, que como veis está haciendo picos cada vez más altos y cercanos a cero. Probablemente la estimación, como vuelvo a poner en la línea fucsia, es que veamos rebotes en el corto plazo. Veremos eso sí hasta dónde. Entrando a valorar los índices americanos, vemos en pantalla en el siguiente gráfico el Russell. Hablábamos hace un par de semanas, importante esos 1900 puntos como soporte. Estamos viendo el gráfico en diario. De superar los 2100 marcaría un doble suelo claro y activaría obviamente un objetivo hasta los 2350, lo que sería muy positivo. Podemos ver cómo la amplitud se está deteriorando, pero el Russell, que contiene la gran mayoría de empresas de Estados Unidos, está aguantando bastante bien. Eso es algo que nos gusta y con lo que somos muy positivos. Esperemos en cualquier caso no perder esa cifra y que la media actualmente, que pasa por 2012 puntos, no sea una resistencia. Tenéis en pantalla también el índice principal de Estados Unidos, el S&P 500. Como dijimos hace también ya unas semanas, tenemos un primer impulso bajista que llegó prácticamente hasta los 4.255, subió a buscar los 4.600 en la zona del 61.8 del impulso de Fibonacci, y al perder otra vez los 4.200 ha activado un impulso prácticamente hasta los 4.000 puntos, un segundo bajista que de momento tiene pendiente cumplir. Veremos si todavía le queda un pequeño tramo al SP
a la baja y por tanto algo de pánico en los mercados antes de realizar un nuevo tramo ascendente. Obviamente vemos que puede haber una recuperación en el corto plazo, pero no sabemos obviamente cuándo va a ocurrir. En cuanto a cómo se puede desarrollar el SP en el futuro, ahora que hablamos de él, tenemos en el siguiente gráfico algunas de las estimaciones que se le prevén. Durante los últimos 13 años ha habido impulsos muy fuertes. Aquí tenemos en el gráfico You Are Here, es en el punto en el que en 2021 actualmente estaríamos. Sería una situación muy similar a la que se vivió entre 1949 y 1968, con correcciones durante este año, que lo tenemos ahí en pequeñito, quizás también parte del que viene, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos, pero luego en el muy largo plazo vemos y seguimos siendo positivos con la bolsa, ya que la mayoría de modelos nos indican que seguiremos creciendo. Por otro lado, la correlación entre las acciones y los bonos ha sido negativa durante los últimos años, lo cual ha servido como un buen activo de cobertura, pero se está empezando a invertir esa tendencia y probablemente traiga algo más de volatilidad, que ya lo estamos viendo en los mercados, este tipo de situaciones, y que los bonos quizás no sean tan buena opción para cubrir cartera. Hablamos del índice español, el IBEX 35. Hablábamos también de un canal bajista con mucho peor aspecto al llegar a tocar los 7.200 puntos donde tenía su antigua resistencia. Estamos viendo el gráfico en diario y el viernes dejó una vela bastante fea, esa doji lápida, en la que no pudo superar los 8.283 puntos y probablemente durante las próximas semanas sigamos viendo muchísima inestabilidad en un índice que parecía que podía hacerlo mejor, pero nuevamente demuestra que está muy débil. Y es que a la hora de encontrar sectores fuertes y acciones fuertes hay que ser muy selectivo. Ya os comenté en vídeos pasados que cuando la bolsa sube, la diferencia entre sectores que lo hacen muy bien y muy mal es muy reducida. Sin embargo, cuando la bolsa va mal, la diferencia entre sectores que lo están haciendo muy bien y ser ganador ese año y sectores que lo están haciendo muy mal y ser perdedor es muy amplia. Por lo tanto, podría crearnos grandes drawdowns en la cartera. En el siguiente gráfico vemos el rendimiento relativo de los sectores americanos a un año y como veis, positivo no estar obviamente en consumo cíclico, que está bastante negativo, o servicios de comunicación incluso financieros, ¿no? Que con el retraso y con la paulatina subida de los tipos cada vez más pequeña, inducido por la guerra, por algo que hemos comentado en otras situaciones, de momento el sector financiero está débil a la espera de mejorar. Sin embargo, acciones o sectores de la energía, de utilities, de inmobiliario como real estate o materiales básicos como las commodities están haciéndolo muy bien, muy fuerte. Es por eso que nosotros en Planeta Bolsa estamos posicionados, por ejemplo, en el sistema hereje en petroleras, estamos buscando así también en LDR o en el sistema impulso acciones que lo hagan muy bien, de utilities, algún real estate, y por eso algunas de las carteras que llevamos están en máximos. Para el sector europeo, podemos ver para el Eurostoxx cuál es el probable movimiento de aquí a unos meses. Tiene la estrategia basada en el peor escenario en gris, como vemos al final del todo, de isabel.net.com, el peor escenario de Rusia y Ucrania, en el que todavía le quedaría caída durante julio y enero de 2023, sería un negativo, o en la que podemos encontrar niveles similares si utilizamos un caso mucho más normal y neutral. En cualquier caso, la subida de tipos de interés y la paulatina reducción del balance también del Banco Central Europeo por Christine Lagarde, así como los programas de recompra de activo, parece lo más probable que quizás esa ralentización la vayamos viendo en los próximos meses. Vamos a seguir con algunos datos interesantes sobre las recesiones o posibles recesiones del SP500 cada vez que ha habido picos fuertes del aumento del precio del petróleo. Como veis en el siguiente gráfico de Chris Chiovaco, podéis observar que en los años 1986, 89, 96, 2004, 2010, 16 y 18, en todos los años que se muestran, las caídas en el SP500 han ido en torno al prácticamente 11% en The Drawdown, y es más o menos el performance que luego tienen una vez vuelven a mejorar, ¿no? Vuelven a zonas de máximos o durante el año. Y es verdad que durante esos años la mejora que ha tenido
la recesión no se ha dado en los mercados, como veis. En la mayoría, en todos ha puesto no, y prácticamente todos, salvo 2018, acabaron en positivos, por lo cual en el medio plazo en Estados Unidos parece que podemos ser más positivos que en Europa. Está por ver y por comprobar las cifras. Y acompañando el gráfico anterior, dejamos también desde 1950 las veces que se ha hecho un mínimo en el S&P 500, lo que llamamos, ¿no?, y un pullback a una antigua resistencia, prácticamente con una media de un 16% de caída, los retornos que ha tenido al año siguiente. Como veis, en la mayoría positivos. En 2022 estimamos, nos basamos en las estadísticas y cogemos las estadísticas en mano, podemos ver que lo más probable es que acabemos como mínimo como en 2014, que acabó en un 8,7 positivo. Veremos, de todas maneras, obviamente retornos pasados no aseguran retornos futuros. Por cierto, otro dato interesante es que cada vez que el dólar, como vemos en el siguiente escrito, se aprecia al menos un 10%, suele producir caídas en el índice que veíamos al principio, en el primer gráfico, de la liquidez global, en torno a un 12, un 15%. Son caídas, por supuesto, que afectan muchísimo. El que el dólar se aprecie es algo en general negativo para la mayoría de economías que dependemos de él, y por supuesto hay que estar muy pendiente también al movimiento en el euro dólar, de momento apreciándose mucho y de camino del 1,10. Por cierto, en otros vídeos habíamos visto que la reducción también del balance del Banco Central Europeo provocaba caídas en los mercados en torno a un 5-6% por cada punto porcentual. Volviendo al sector de commodities, como podemos ver en pantalla, el índice CRB a 10 años parece que está en un momento en el que le tocaría repuntar si seguimos las flechas y las líneas abajo. Parece que empieza a dar rentabilidad, y como vemos, si vemos arriba el ciclo que ha tenido las commodities de subidas y bajadas, parece que también estamos en un momento en el que lo pueden seguir haciendo bien. Así que muy interesante seguir todas las acciones que vamos comentando en redes o en Planeta Bolsa, incluso en el curso, ¿no?, a los alumnos acerca de acciones que lo están haciendo mejor que el propio mercado y que están expuestas a este tipo de materias primas. Ojo también al desarrollo entre el value y el growth, que como vemos estamos cerca de un posible doble suelo. Estamos ahora mismo desde abril de 2020, y probablemente en otras recesiones o picos, ¿no?, en las que lo ha hecho mucho mejor otros agentes económicos, quería decir que lo ha hecho mucho mejor normalmente el value. Así que estamos a punto de que haya una posible confirmación de que el value comienzan a hacerlo mejor acciones mucho más defensivas, como hemos visto antes en sectores, que las acciones tecnológicas, así que habrá que estar muy atento para rotaciones en cartera. Y el último gráfico, antes de dejar 3 acciones interesantes que estamos vigilando, simplemente comentar, como siempre, para el largo plazo, que después de que la línea del NYSE, como estamos viendo actualmente en pantalla, y su línea de acciones por encima de la media de 150, que se le considera algo alcista y positivo, haya hecho un pico tanto en el 2000 como ya hizo en el 2009 o en 2002, desde donde hubo subidas de casi un 130 y un 180% durante 5 años, si actualmente contamos desde el 2000 y estamos en 2022, que llevamos 2 años con una subida en torno al 100% y ya hemos caído pues prácticamente al 80% por ese 20%, 15% de caída de los principales índices americanos, podemos esperar comportamientos como el de 2010, 2011, 2012 o incluso el de 2004 o 2005 en la bolsa. Así que este año, por eso seguimos siendo positivos en el muy largo plazo, pero creemos que es un año difícil. Bueno, ya vamos con la primera acción. A todos los que estabais esperando, gracias por llegar hasta esta parte del vídeo. Os agradezco mucho siempre vuestro retweet, vuestros likes y vuestro afán por seguir aprendiendo y compartir mi contenido. Cal-Maine Foods, ¿vale? La tenemos en pantalla, es del sector de farming, agricultura, plantaciones. Es un sector que lo está haciendo mejor que el S&P 500, es una acción que lo está haciendo mucho mejor. Como vemos abajo en el RSC de Mansfield, su valor, el último indicador, va por 1,91. Además, estamos viendo cómo, tras una corrección y superación de la media de 30 que tenemos en pantalla punteada,
vemos cómo actualmente está en precios cercanos a 46 desde donde venía en julio y octubre de 2020. Está a punto de superar y está superando máximos anuales. Muy interesante el activo, con CPM y muchísimo dinero inteligente en el indicador del medio, en la montañita morada, en el Concord, así que es una acción a tener muy en cuenta en el futuro. Siguiente acción, segunda acción, Enbridge, ¿no? De Estados Unidos también, del sector de pipelines, obviamente con un percentil alto, que además está en máximos, en rotura de máximos, con una media positiva y con los indicadores en la misma situación que Cal-Main, en la que tiene un CPM muy fuerte, en la que demuestra que hay compras en el valor. El Concord justo debajo confirma que esas compras probablemente sean de manos institucionales y que están acumulando posiciones, y el RSC de Mansfield nos muestra y nos demuestra que lo está haciendo mejor que el propio SP. Así que es una acción fuerte que obviamente tendría también bajo el radar y en vigilancia. Por último, ya Hendry Associates es una acción que me gusta bastante, que es muy alcista en el muy largo plazo y que tras una consolidación prácticamente desde el 2020 parece que están de nuevo intentando romper máximos anuales. Lo está haciendo bien, parece que la media quiere coger pendiente, igual que las otras dos acciones, CPM fuerte, Concord fuerte, RSC de Mansfield positivo, mejor que el SP, así que obviamente es una acción que también tendría mucho en el radar. Es este tipo de acciones en las que confiamos en Planeta Bolsa para traeros estrategias y con la que con mi curso podréis detectar con los screeners situaciones similares. Y hasta aquí ha llegado el vídeo. Bueno, dejaros solamente el semáforo de corto, medio y largo plazo como en todos los vídeos anteriores. De corto plazo pondríamos un verde en el semáforo porque creo que podemos tener un rebote inminente y así ya lo han mostrado algunos activos y algunos índices con subidas del 5, del 8, del 9%, como es el caso del DAX durante la semana pasada. Así que creo que por ahí pueden venir todavía un rebote, le puede quedar todavía subida. Somos positivos y verdes en el corto plazo en el semáforo. Para el medio plazo ponemos un semáforo en naranja, ya que bueno, naranja casi tinte rojo porque obviamente el 2022 va a ser un año muy complicado y podría quedarle aún caída a esta situación y se podría incluso enquistar mucho más el tema geopolítico de la guerra. Vamos a ir viendo por dónde va. Obviamente, la razón principal por la que el año está yendo mal, vuelvo a repetir, es que el balance de la Fed sigue reduciéndose y siguen reduciéndose las compras de activos. Y en el muy largo plazo, en el último semáforo, vamos a poner un color verde porque también somos positivos, como hemos mostrado con datos estadísticos, como nos gusta en este canal, que va a seguir los índices haciéndolo bien en el futuro. Muchas gracias a todos por seguirme, gracias a todos por hacerlo posible y nos vemos en próximas semanas. Un saludo.